Buenas noches, queridos estudiantes, una vez más con ustedes para desarrollar lo concerniente a la semana número 18 de Aprendemos en Casa del curso de Matemática. El tema de hoy es: elaboramos encuestas, recopilamos datos sobre la discriminación y la organizamos en una tabla de frecuencias. Veamos algunos conceptos. ¿Qué es una encuesta? Es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Para elaborar una encuesta, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, establece los objetivos de tu investigación. Estos objetivos deben ser claros y específicos. Se debe de tener en claro el objetivo de la encuesta. Sobre qué datos se desea recoger información y para qué recopilarlos. Ejemplo, la encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger información sobre la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación, ¿ya? La cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. También conocer cuáles fueron las causas y los lugares más frecuentes donde fueron discriminados. ¿Y para qué recoger información? Para informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación y contribuir en la disminución de estos casos. Segundo, definir la población y la muestra. Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quieren medir. Implica responder a la pregunta: ¿quién proveerá la información que se necesita? Población es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se van a obtener datos. La muestra es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo a un determinado criterio. Tenemos población un todo y la muestra una parte de ese todo. Variable estadística es la característica de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Tenemos la cuantitativa y la cualitativa. Cuantitativa de cantidad, cualitativa de cualidad. En la cuantitativa está la discreta y la continua. La cuantitativa discreta, número de hijos, número de hermanos, etcétera. Números exactos. Cuantitativa, la continua. Cuantitativa continua, el peso, la estatura, etcétera. La cualitativa nominal, el estado civil, la religión, etcétera. Cualitativa ordinal, el nivel socioeconómico, orden de mérito, tiene un orden. Ejemplo, la información, si una persona sufrió discriminación o no, la causa de la discriminación y el lugar más frecuente donde se produjo el acto de discriminación corresponden a variables cualitativas nominales. Otro punto importante es establecer el método de medición o recojo de información. Implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, telefónicas, enviar los cuestionarios por correo o Facebook, observación directa u otro medio. En este caso, en estas clases remotas, podrás realizar las preguntas mediante el WhatsApp o una llamada telefónica vía WhatsApp. Luego tenemos que diseñar el instrumento de medición. Es elaborar el cuestionario a utilizar. Se define el tipo de preguntas. Estas pueden ser cerradas o abiertas, que se incluirán en el cuestionario.
Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo que pueda ser comprendido por el encuestado. Tenemos los tipos de preguntas, las abiertas. Ejemplo de abiertas, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre los libros de la biblioteca del aula? ¿Cómo eliges qué libros llevarte a tu domicilio con la credencial de préstamo? En otras palabras, las preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la propuesta. En las preguntas cerradas, por ejemplo, ¿cuántos libros de la biblioteca del aula leíste en el ciclo escolar pasado? A, de 1 a 5 libros. B, de 6 a 10 libros. C, más de 10 libros. D, ninguno. El encuestado deberá responder una de ellas. En otras palabras, son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe de elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas, dos opciones, o de opción múltiple. Veamos el problema de estudio. Estudios sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. Veamos, ¿de qué se trata? ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus cargos físicos o faciales, por su origen étnico, cultural, condición social o económica, entre otras. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, en los centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informarnos que contribuyan a la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio mayor frecuencia de discriminación? Asumirás el rol de un profesional estadístico y tu reto será obtener información de una muestra de 30 personas de tu entorno familiar y social para conocer cuántos fueron discriminados, cuáles fueron las causas y cuál fue el lugar más frecuente donde se produjeron estos actos de discriminación. La información obtenida la difundirás mediante una infografía con tablas de frecuencias, gráficos de barras y conclusiones con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación. En esta primera parte solo se abarcará la elaboración de la encuesta y la tabla de distribución de frecuencia. Veamos. Ya hemos visto el objetivo. Ahora vamos en sí. Después de revisar algunos conceptos básicos, planteo las preguntas del cuestionario. Vamos a formular nuestro cuestionario, nuestra encuesta. La primera pregunta es dicotómica, es decir, con dos alternativas. El objetivo es conocer la cantidad de personas discriminadas. Entonces, la primera pregunta podría ser, ¿has sido discriminado? ¿Sí o no? Luego, el objetivo de la segunda pregunta es conocer las causas de la discriminación que vivieron las personas encuestadas. La pregunta es de opción múltiple. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Rasgos faciales y o físico, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otros. Siguiente. El objetivo de la tercera pregunta es conocer el lugar o espacio físico donde se generaron los actos de discriminación. Es de opción múltiple. Tenemos, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? En la escuela, espacios públicos como parques, playas, etcétera, lugares de consumo, restaurantes, cines,
Medio de transporte público, otros. Luego, en la cuarta pregunta, el objetivo es conocer la cantidad de personas del entorno del encuestado que han realizado actos de discriminación. La pregunta es dicotómica. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? ¿Sí o no? Finalmente, la quinta pregunta es abierta, que busca escoger información sobre experiencias de discriminación que vivieron los encuestados. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Algunos se atreverán a contestar, otros no, y está bien de todas maneras ese recoge de información. Luego organizo las preguntas y orientaciones de la encuesta estableciendo el formato final. Es decir, vamos a ordenar esas preguntas. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos la encuesta en sí. Muy importante, toda encuesta tiene un título. ¿Sobre qué se trata la encuesta? Lo primero que va a leer el encuestado es sobre qué les vas a preguntar. Entonces, es un estudio sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y familiares. Luego, muy importante, es que tú le indiques cómo va a ser el recojo de información, que apeles a la sinceridad. Puede empezar con un saludo breve o puedes escribir estimado o estimada. Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión en nuestro entorno local sobre la discriminación. Es un tema atractivo y es necesario recalcarle que marquen con una X solo una de las alternativas. Esta es la encuesta que se va a aplicar. ¿Ha sido discriminado? ¿Sí o no? Si el encuestado responde con que no, dice, si tu respuesta es no, continúa con la pregunta 4. Ya no responde la 2, ya no responde la 3, de frente se va la 4. Pero si el encuestado responde que sí, entonces procede a desarrollar todo el cuestionario. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Rasgos faciales y o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia. Otro, él tiene que marcar una de la que haya impactado más a él. Si marca todos, no se va a ser fácil de anotarlo en el cuadro de distribución de frecuencia. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? En la escuela, en los espacios públicos, en lugares de consumo, medio de transporte, que marque solo una respuesta de acuerdo a la intensidad, dónde ha sufrido más ese acto de discriminación. Luego, ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? ¿Sí o no? Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Si el encuestado gusta, puede escribir y detallar cuál fue el acto de discriminación que han sufrido, ¿no? Me insultaban en el recreo, me quitaban la comida, me hacían propuestas indecentes por las redes, etc. Ahora, una vez que tú has encuestado, porque acá estamos simulando, yo estoy, hace cuenta, encuestando, estoy enseñando cómo tienen que realizar el trabajo. Una vez que se ha encuestado, una vez que ya tenemos la información de la encuesta, vamos a qué vamos a organizar. Organizamos datos sobre la discriminación en una tabla de frecuencia. Lo vamos a llevar a una tabla de frecuencia, teniendo en cuenta la primera pregunta. Una tabla para cada pregunta. ¿Ha sido discriminado? Elaboramos nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Se acuerdan que en las primeras clases habíamos hecho estadística también? Tenemos la variable de estudio, ¿no? La variable, y estas son las alternativas. ¿Se acuerdan que la primera pregunta ha sido discriminado? Y
La respuesta era sí y no. Sí he sido discriminado o discriminada, no he sido discriminado. El conteo. ¿Qué es el conteo? Voy a anotar en formas de palitos cuántos me han contestado que sí, cuántos a los que he entrevistado de las 30 personas me han contestado que sí y cuántos me han contestado que no. En el conteo voy a pasar en la frecuencia absoluta con números. 10 palitos, 10 en número. 20 palitos, 20 en número. Recuerden que yo encuesté a 30 personas, entonces debe de coincidir. Ahora, si mi tema de estudio es estudio sobre la discriminación de estudiantes de secundarias y familiares, yo tengo que enfocarme en los que sí han sido discriminados, porque quiero ver en qué ámbito ocurrió y cuál fue el motivo de discriminación para poder orientar. La frecuencia relativa no es otra cosa que la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. 10 entre 30 me da 0,333333 periódico puro, pero voy a agarrar solo dos decimales, 0,33. 20 entre 30 me sale 0,66666666. Pero como voy a agarrar solo dos decimales, como el tercer decimal es mayor a 5, le regala 1 al anterior y solamente me quedo con los dos decimales, 0,67. La suma de la frecuencia absoluta me debe dar 1, siempre 1. La frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? No es otra cosa que la frecuencia relativa por el 100%. Entonces, a cada frecuencia relativa lo multiplicaré por 100. Y como es por 100, hay dos ceros, la coma decimal le corro dos espacios y sería 33. En vez de 0,67 por 100 sería 67. Eso me debe de sumar el 100%. ¿Y qué me quiere decir? Quiere decir que el 33% de personas encuestadas han sufrido discriminación. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Recuerden que yo ahora voy a enfocarme en estos 10, porque los que han marcado que no se pasaban a la pregunta número 4. Por lo tanto, la 2 y la 3 le corresponde solo a estas 10 personas que contestaron que sí sufrieron discriminación. Ahora, en la pregunta 2 y 3, mi total va a variar, ya no va a ser 30, sino serán 10. Veamos. Las alternativas eran rasgos faciales y o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. En los rasgos físicos, utilizando el conteo, veo que hay 4, la frecuencia absoluta, 4, discapacidad, 1, color de piel, 2, lugar de procedencia, 1, y otro, 2. La frecuencia relativa es el mismo proceso, la frecuencia absoluta, cada frecuencia absoluta entre el total. Cada fila, 4 entre 10, 0,4. 1 entre 10, 0,1. 2 entre 10, 0,2. 1 entre 10, 0,1 y 2 entre 10, 0,2. Todo esto, recuerden que me debe de sumar 1, 4, 5, 7, 8 y 10. 1. La frecuencia porcentual era multiplicar a cada frecuencia relativa por 100 y ubicarlo en la misma línea, en la misma fila. 0,4% me da 40, 0,1%, 10, 0,2%, 20, 0,1%, 10, 0,2%, 20, y esto me hace un total del 100%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la interpretación? El 40% de las personas discriminadas han sido por rasgos faciales y o físicos.
El 10% ha sido discriminado por discapacidad. El 20% ha sido discriminada por el color de piel. El 10% ha sido por el lugar de procedencia y el 20% por otro. Sigamos. ¿En qué ámbito ocurrió eso? Ahí pusimos 3 alternativas: escuela, espacios públicos, lugares de consumo. La frecuencia absoluta en la escuela, después de realizar el conteo, fueron 7, espacios públicos 1, lugares de consumo 2. Recuerden que me debe dar 10 porque sigo en la pregunta 3. Frecuencia relativa es 7 entre 10, 0,7, 1 entre 10, 0,1, 2 entre 10, 0,2. Frecuencia relativa suma 1. Frecuencia porcentual era cada frecuencia relativa por 100, 0,7 por 100, 70, 0,1 por 100, 10, 0,2 por 100, 20, me daba el 20%. Quiere decir, la interpretación de estos datos es el siguiente. El 70% de personas discriminadas le ocurrió en la escuela. Al 10% sufrió discriminación en espacios públicos. El 20% en lugares de consumo. Ahora sí, miren, tus amigos o familiares han sido discriminados, han discriminado a alguien, perdón. Recuerden que la pregunta 4, en función a la primera pregunta, a los que dijeron que no habían sufrido discriminación, automáticamente los pasábamos a la pregunta 4. Entonces, aquí el total ya varía. Ya no son 10, sino vuelven a ser los 30. En la variable, tus amigos o familiares han discriminado a alguien, es una variable dicotómica. Hay solo 2 alternativas: si han sido discriminados y no han sido discriminados. Después del conteo, pongo la frecuencia absoluta, 17 si han sido discriminados, si han discriminado, 13 no han discriminado. La frecuencia relativa, 17 entre 30, 0,57, 13 entre 30, 0,43. Esto me da 1 y la frecuencia porcentual es 0,57 por 100, 57, 0,43 por 100, 43, esto me da el 100%. ¿Qué quiere decir? Que el 57% de las personas encuestadas, sus amigos o familiares han discriminado. Y el 43% de los amigos o familiares no han discriminado a nadie. Muy bien. Hasta ahí está comprendido qué es lo que tú vas a desarrollar. Se te va a dar la encuesta y tú vas a desarrollar, vas a aplicar la encuesta y vas a tabularlo de acuerdo a las preguntas con este nuevo tema. El estudio sobre el ciberbullying en nuestro entorno familiar y social. El ciberacoso es el uso de información electrónica y medios de comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blog, mensajería instantánea, mensaje de textos, teléfonos móviles y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo mediante ataques personales u otros medios. Puede constituir un delito penal. El ciberacoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico. Según Standler, el acoso pretende causar angustia emocional y preocupación y no tiene un propósito legítimo para elección de comunicaciones. El ciberacoso puede ser tan simple como continuar mandando emails a alguien que ha dicho que no quiere permanecer en contacto con el remitente. El ciberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones sexuales, etiquetas peyorativas, discurso del odio. Esta es la encuesta que vas a aplicar sobre
Estudios sobre el ciberbullying a estudiantes de secundaria y familiares. Estimado, marque con una X la respuesta que usted crea conveniente para que cada una de las preguntas con total sinceridad, sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión en nuestro entorno local sobre el ciberbullying. ¿Ha sufrido ciberbullying? Sí, no. Si contesta que no, va a continuar de frente a la pregunta 5. Si contesta que sí, solo los que contestan con sí van a responder la 2, la 3 y la 4. La 4, recuerden que la cantidad de los que han marcado que sí debe de coincidir en el total de los que han marcado que sí con el 2, con el 3 y con el 4. Y en la pregunta 5 vuelven a ser la cantidad total del inicio de la encuesta. Y la 6 también. Luego, ¿qué tenemos? El reto del día. El ciberbullying, después de haber aprendido a elaborar una encuesta, tu reto será determinar la muestra de 20 personas a las que aplicarás el cuestionario que se ha elaborado. Aplicar el cuestionario elaborado sobre el ciberbullying, puedes aplicarlo mediante el WhatsApp o llamado telefónico. Elabora tus tablas de frecuencia para cada pregunta. Entonces, querido estudiante, ya tienes la encuesta, lo único que tienes que hacer es aplicarla. Puedes pasarla por el WhatsApp o puedes llamar mediante llamada de WhatsApp gratuita y tú mismo vas anotando en el conteo las respuestas que te van indicando tus compañeros o amigos. Muy bien, eso es todo por hoy. Conmigo es hasta la próxima clase. Nos vemos.